Preparación para la segunda llegada del Mesías. El propósito de la segunda llegada del Mesías. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. El amor de Dios llega naturalmente a aquellos que alcancen la victoria en su fe y esperanza. En la preparación para la segunda llegada del Mesías, encontramos que se divide en tres periodos. A continuación estudiaremos entonces el tercer periodo correspondiente, debido a que la lucha entre las religiones e ideologías del periodo anterior terminó con el establecimiento de las concepciones de la vida tipo Caín y tipo Abel. Al entrar en este periodo, estas dos concepciones de la vida maduraron en sus respectivas direcciones. A medida que maduraban, se formaron dos tipos de mundo, uno Caín y el otro Abel, mientras que la estructura de la sociedad se modificó hasta tener una forma social basada en estas dos concepciones de la vida. La política, la economía y la ideología también se desarrollaron hasta un estado previo a su conversión en la sociedad ideal. Entonces, el periodo que comienza después de la Revolución Francesa, pasando por la Revolución Industrial y que continúa hasta el final de la Primera Guerra Mundial, fue el periodo para esta providencia. Llegó la democracia. Examinaremos las circunstancias internas acerca de qué forma y de qué corriente ideológica en el agitado fluir de la historia proviene la democracia de hoy en día. Si en el periodo del reino cristiano, el reino espiritual centrado en el Papa y el reino sustancial centrado en el rey se hubieran unido, realizando la sociedad monárquica que pudiera ser el fundamento para recibir al Mesías, la sociedad feudal habría terminado en aquel tiempo. Sin embargo, ya que esta providencia fue un fracaso, ese periodo fue prolongado. Las historias de la política, religiosa y económica se desarrollaron por separado a lo largo de sus respectivos cursos. El poder político descentralizado en los años, en los señores locales del periodo feudal medieval comenzó a declinar después de las cruzadas y se volvió más débil al entrar en el periodo de la Ilustración, después de haber tenido lugar el Renacimiento y la Reforma religiosa. A mitad del siglo XVII, los señores feudales establecieron estados unificados con muchas naciones pequeñas como unidad. Al consolidarlas bajo el rey, formaron un estado absoluto con la centralización del poder administrativo. Este fue el periodo de la monarquía absoluta, en el cual, influenciados por la idea del derecho divino de los reyes, se los dotó de poder absoluto. Examinaremos ahora las causas que originaron este periodo desde el punto de vista social. Primeramente, fue debido a que los ciudadanos se unieron con el rey para oponerse a la clase feudal. Y en segundo lugar, fue a causa de que necesitaban una fuerte identidad nacional aparte del sistema feudal a fin de controlar las actividades económicas del comercio y debido a que necesitaban una política económica mercantil bajo la fuerte protección y supervisión del Estado para el bienestar del pueblo. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo de la historia de la providencia de la restauración, la sociedad monárquica del lado celestial debería haber sido realizada después de la sociedad feudal. Los papas y los reyes de esta época, sin embargo, fallaron en unirse. La sociedad del lado celestial no se realizó. Por el contrario, la sociedad centrada en el papa se convirtió en una sociedad de monarquía absoluta del lado satánico, siguiendo el curso que Satanás había establecido con anterioridad. Considerando desde el punto de vista de la providencia de la restauración,
El desarrollo de la sociedad de la monarquía absoluta, ya que la sociedad feudal medieval se oponía al hebraísmo y al helenismo, estas dos ideologías obraron juntas en la destrucción de la sociedad y establecieron dos tipos de sociedad basados en las dos concepciones de la vida, tipo Caín y tipo Abel. Del mismo modo, la sociedad de la monarquía absoluta siguió un curso similar que encadenaba la libertad de la fe, de la democracia cristiana, que existía desde la reforma religiosa y era contraria al logro del propósito de la concepción de la vida tipo Abel. El sistema feudal, que permanecía aún en esta sociedad, se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de la clase ciudadana bajo la dirección de los ateos y los materialistas. Y de este modo también era contrario a la realización del propósito de la concepción de la vida tipo Caín. Por consiguiente, ambas concepciones de la vida tendieron a derribar la sociedad y finalmente formaron dos tipos de sociedad, una comunista y la otra democrática, basadas en los dos tipos de democracia, Caín y Abel. La democracia tipo Caín comenzó con la Revolución Francesa, con el fin de tratar este problema. Debemos estudiar primeramente entonces la Revolución Francesa. Francia en aquellos días estaba en un periodo en el que vio la expansión de la idea de la ilustración que estaba dirigida hacia el ateísmo y el materialismo por la concepción de la vida tipo Caín. Los ciudadanos influidos de este modo por la idea de la ilustración se dieron cuenta de la contradicción, del absolutismo y naturalmente su deseo de derribar el residuo del antiguo sistema, todavía profundamente arraigado en la sociedad bajo el absolutismo, llegó a su punto culminante en 1789. En consonancia con el apogeo de la idea de la ilustración, los ciudadanos derribaron la clase dirigente feudal de la sociedad de la monarquía absoluta y al mismo tiempo se alzaron para luchar por la democracia, para conseguir la libertad, la igualdad y la liberación de la tercera clase, los ciudadanos. Esta fue realmente la Revolución Francesa. Como consecuencia de esta revolución, fue anunciada oficialmente la Declaración de los Derechos del Hombre y de este modo quedó establecida la democracia en Francia. Sin embargo, se, se denomina democracia de tipo Caín debido a que la democracia nacida de la Revolución Francesa se realizó cuando la idea de la ilustración que se formó dentro de la ideología del materialismo derribó a la sociedad del absolutismo con el fin de establecer la concepción de la vida tipo Caín. Por consiguiente, Denis Diderot, 1713-1784, y Allenberg, 1717-1783, los pensadores de la Revolución Francesa eran intelectuales de la línea del ateísmo y del materialismo. Como se puede ver por las particularidades de esta revolución, la democracia de Francia se inclinó al totalitarismo más que a la igualdad y libertad del individuo. De este modo, la concepción de la vida tipo Caín formó la democracia tipo Caín al establecer la idea de la ilustración y dar origen así a la Revolución Francesa. Esto bloqueaba completamente el camino del hombre en la búsqueda interior de su naturaleza original dada por Dios, desarrollándose solo la exterior cada vez más. Una vez sistematizada en el marxismo de Alemania y en el leninismo de Rusia, la concepción de la vida tipo Caín formó finalmente el mundo comunista. La primera era entonces la democracia tipo Abel, realizada en Inglaterra y en los Estados Unidos, es muy diferente, incluso en su origen, de la democracia que nació de la gran revolución de Francia. Entonces, la primera era democracia tipo Abel realizada por ardientes cristianos que eran los frutos de la concepción de la vida tipo Abel, por medio de su victoria sobre el absolutismo contra el que habían luchado por su libertad de fe. La segunda era la democracia del tipo Caín,
realizada por los defensores del ateísmo y del materialismo, que eran los productos de la concepción de la vida tipo Caín, por medio de la destrucción de la sociedad del absolutismo. Entonces, estudiemos cómo fue establecida la democracia de tipo Abel en Inglaterra y en los Estados Unidos. En Inglaterra, ya que Carlos I había reforzado el absolutismo y la religión nacional, muchos puritanos se trasladaron a otros países europeos o al nuevo continente en busca de la libertad de fe. Anteriormente, en Escocia, algunos de los puritanos que habían sufrido persecución religiosa aprobaron el Pacto del Pueblo, oponiéndose al rey, 1640. Nuevamente en Inglaterra, los puritanos, que eran los miembros centrales del Parlamento, emprendieron la revolución puritana centrada en Cromwell, 1642, Oliver Cromwell. El absolutismo y el fortalecimiento de la religión nacional por Jacobo II fueron intensificados. Entonces, Guillermo de Orange, su yerno, que era en aquel tiempo gobernador de los Países Bajos, desembarcó en Inglaterra con su armada en 1688 para proteger la libertad de fe y los derechos civiles y ascendió incruentamente al trono. En su coronación, Guillermo reconoció los derechos independientes del Parlamento, aprobando la Declaración de Derechos redactada por el Parlamento, hasta llegó a ser la base de la Constitución de Inglaterra, ya que esta revolución no se vertió sangre, se le denominó la Revolución Gloriosa. Esta revolución en Inglaterra también tuvo su causa en el esfuerzo de la clase ciudadana por obtener la libertad y la liberación de la clase de los grandes terratenientes, tales como los nobles y los sacerdotes. Entonces, esta revolución en Inglaterra tuvo su causa en el esfuerzo de la clase ciudadana para obtener la libertad y la liberación de la clase de los grandes terratenientes que los oprimían. Pero la causa principal era obtener la liberación interna y la libertad de fe. Entonces los puritanos, que habían sido declarados fuera de la ley bajo el régimen imperial del absolutismo en Inglaterra, fueron al nuevo continente de América con el fin de obtener la libertad de fe y en 1776 fundaron allí una nación independiente. El Mayflower o Flor de Mayo es el nombre del barco que en 1620 transportó a los llamados peregrinos desde el Reino de Inglaterra en el Reino Unido hasta un punto de la costa oriental de América del Norte, Estados Unidos de América. De este modo establecieron la democracia americana. La democracia establecida en Inglaterra y América es llamada la democracia tipo Abel, porque fue establecida por medio de la revolución que reforzó la sociedad del absolutismo con el fin de obtener la libertad de fe centrada en la concepción de la vida tipo Abel. De este modo, la democracia tipo Abel ha formado el mundo de la democracia de hoy en día. Veamos el significado según el principio divino de la separación de los tres poderes. El barón de Montesquieu es considerado uno de los grandes pensadores de la historia y una autoridad en la escuela de la Ilustración. Propuso la separación de los tres poderes. La separación de los poderes era para descentralizar el poder nacional y evitar que estuviese concentrado en un individuo u organización específica, como se había hecho en el sistema político bajo el absolutismo. Entonces, originalmente esta separación de los tres poderes era la estructura de la sociedad ideal proyectada por el lado celestial, pero como sucedió con todos los cursos en la providencia de la restauración, esto también había sido realizado con anterioridad por el lado satánico, según una pseudoforma del principio. Estudiemos cómo es la estructura de la sociedad ideal. Según los principios de la creación, el mundo de la creación fue hecho con la estructura de un hombre perfecto como modelo. El mundo ideal, compuesto de hombres perfectos, se habría asemejado a la estructura y función de un hombre perfecto, así como todos los órganos del cuerpo humano se mueven conforme a las órdenes del cerebro. Todas las organizaciones del mundo ideal deben trabajar solo bajo el dominio de Dios. El mundo ideal, compuesto de hombres perfectos, se habría asemejado a la estructura y función de un hombre perfecto. Así como todos los órganos del cuerpo humano se mueven conforme a las órdenes del cerebro, todas las organizaciones deberían hacer lo mismo. Así como todas las órdenes del cerebro se
son transmitidas a todos los miembros del cuerpo por medio del sistema nervioso periférico centrado en la espina dorsal. Las órdenes de Dios deben extenderse a la sociedad entera, sin excepción, por medio de los santos correspondientes al sistema nervioso periférico, centrado en Cristo, que se corresponde a la espina dorsal. El sistema nervioso periférico centrado en la espina dorsal en el cuerpo humano se corresponde a los partidos políticos del Estado. Así, la función correspondiente a los partidos políticos de la sociedad ideal debe ser realizada por los santos centrados en Cristo. Así como los pulmones, el corazón y el estómago mantienen una armoniosa acción de dar y recibir sin ningún conflicto, conforme a las órdenes del cerebro que son transmitidas por el sistema nervioso periférico, los tres órganos legislativo, ejecutivo y judicial de la sociedad ideal, que se corresponden con los tres órganos humanos, deben ser también capaces de tener una acción de dar y recibir según el principio, conforme a las órdenes de Dios, que son transmitidas por los santos centrados en Cristo, quienes se corresponden con los partidos políticos. Entonces, así como los miembros del cuerpo humano se mueven para realizar el propósito de la vida de acuerdo con las órdenes del cerebro, la estructura económica correspondiente a los miembros debe moverse hacia el establecimiento del propósito de la sociedad ideal, conforme al mandato de Dios. Así como el hígado en el cuerpo humano reserva alimentos para todo el cuerpo, también en la sociedad ideal debe haber siempre una reserva para cumplir el propósito del conjunto. Debido a que cada uno de los miembros y todas las partes del cuerpo humano tienen una relación vertical con el cerebro, la relación horizontal entre los miembros se establece automáticamente, formando un organismo inseparable. Del mismo modo, debido a que los hombres de la sociedad ideal tienen una relación vertical con Dios, la relación horizontal entre ellos se establece automáticamente, formando un organismo en el que se comparten todos los sentimientos. Por consiguiente, en esta sociedad nadie puede cometer delitos, porque dañar a los demás sería dañarse a uno mismo. Estudiemos cómo la providencia de la restauración ha restaurado la estructura social. En el curso del desarrollo histórico de Europa Occidental, hubo un periodo en el cual el rey se hacía cargo de todas las funciones de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y de los partidos políticos. Sin embargo, esto cambió en otro periodo en el que el rey mantenía los tres poderes, mientras que las iglesias centradas en el Papa se hacían cargo de la misión de los partidos políticos. El sistema político de esta época fue de nuevo dividido en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, debido a la Revolución Francesa, y los partidos políticos llegaron a tener una remarcada misión política. De este modo, al establecer el sistema político constitucional en la democracia, se podía al menos realizar el modelo del sistema de una sociedad ideal. Así, el sistema político en el transcurso del largo periodo de la historia ha cambiado, debido a que la sociedad de hombres caídos se ha estado restaurando en una sociedad ideal que se asemeja a la estructura y función de un hombre perfecto según la providencia de la restauración. Entonces, de esta manera, el gobierno democrático de hoy en día está dividido en tres poderes y da origen a muchos partidos políticos, asemejándose finalmente a la estructura de un cuerpo humano. Un hombre caído que no ha sido restaurado no puede desempeñar la función original recibida de la creación. Este es el problema. Es decir, los partidos políticos, sin conocer la voluntad de Dios, pueden compararse al sistema nervioso periférico centrado en la espina dorsal, que ha perdido la función de transmitir las órdenes del cerebro. Dado que la Constitución no está hecha de las palabras de Dios, los tres órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, vienen a ser como tres órganos de un cuerpo humano que son incapaces de sentir y responder a las órdenes del cerebro debido a la desconexión del sistema nervioso. Así que no tienen más remedio que oponerse y luchar entre sí y carecer de armonía y orden recíproco. Por consiguiente, el propósito del ideal de la segunda llegada del Mesías
es hacer que el sistema político actual, que se asemeja a la estructura de un hombre caído, desempeñe perfectamente su función original centrado en la voluntad de Dios, conectándolo al nervio central perfecto. En el próximo video estudiaremos el significado de las revoluciones y las causas de las guerras. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.